Buenas tardes, estimados. Los saludo cordialmente. Espero que se encuentren bien. Continuando con nuestra materia, eh, nos corresponde hacer una mención en relación a este importante órgano administrativo encargado de la persecución de los ilícitos anticompetitivos dependiente del Ministerio de Economía, que es la Fiscalía Nacional Económica. Como ustedes ven ahí, esta fiscalía es un órgano público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Es independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Tiene su sede, al igual que el tribunal, en Santiago. Está a cargo de un funcionario que se denomina Fiscal Nacional Económico, nombrado por el presidente de la República mediante un concurso público de antecedentes. Conforme al proceso relativo a la selección de los altos directivos públicos previsto en la ley que regula, ¿cierto?, esta materia. El actual fiscal nacional económico, ustedes lo ven ahí, es el señor Ricardo Riesco, quien es contemporáneo al anterior, que salió hace muy poquito, que era Felipe Irarrázaval. Este señor dura 4 años en su cargo, pudiendo renovarse su nombramiento por una sola vez. Cesan sus funciones por, recuerden acá, la cesación en función y duración de los miembros, de los ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Término del periodo legal, renuncia voluntaria, destitución por negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones por incapacidad. ¿Ya? Sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la administración, requiere ser abogado y tener 10 años de ejercicio profesional o 3 años de antigüedad en el servicio. Este fiscal puede designar fiscales adjuntos para actuar en cualquier ámbito territorial cuando la especialidad y complejidad o urgencia de una investigación así lo requiera. Los fiscales adjuntos tendrán las atribuciones que el fiscal nacional económico les delegue. Esto es importante. Esta institución, ya, y quien la preside, si bien es dependiente del Ministerio de Economía, como señalábamos, en el ejercicio de sus funciones es independiente de todas las autoridades y atribuciones ante las cuales actúe, así lo declara la ley. Podrá en consecuencia defender los intereses que le están encomendados según la forma que estime arreglada a derecho, según sus propias apreciaciones. ¿Ya? Esta es la segunda institución macro de esta legislación relativa a la protección de la libre competencia. La primera, como decíamos, era el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Ambos, según ustedes recuerdan, declara la ley en su artículo segundo, están llamados a proteger la libre competencia en los mercados. El tribunal está llamado a juzgar las situaciones que puedan constituir atentados a esta libre competencia, y la Fiscalía Nacional Económica, básicamente, ¿ya? Lo digo básicamente porque aquí ustedes pueden hacer un paralelo: atribuciones del tribunal, atribuciones de la Fiscalía. Se van a dar cuenta que la Fiscalía tiene un catálogo bastante extenso de atribuciones en comparación a este artículo 18 del decreto ley 211, ¿cierto? La norma, el 39, que regula las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica, tiene, ¿cierto?, una gran cantidad de literales. Pero básicamente su atribución dice relación con investigar. Por eso le llamamos un órgano persecutor. Investigar situaciones que pudieran constituir atentados a la libre competencia. No obstante eso, como yo les decía, la enumeración de atribuciones es bastante extensa y la podemos agrupar en las que ustedes ven ahí. Un grupo relativo a la investigación, a su rol investigador, a su rol de perito técnico, una institución muy especializada, promotor de la libre competencia, fiscalizador en estas materias y acusador cuando presenta sus requerimientos, sus demandas en el lenguaje técnico más coloquial. ¿Ya? El rol investigador. Aquí es importante, como yo les había mencionado en otras cápsulas, que ustedes vayan viendo la normativa que regula estas materias. Instruir investigaciones. Artículo 39. Instruir investigaciones que estimen procedentes para comprobar infracciones a esta ley con entera independencia. Dando noticia a su inicio al afectado, podrá disponer a su vez que no se dé tal noticia con autorización del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Con conocimiento del presidente del Tribunal de Defensa, Investigaciones de Chile deberá poner a disposición del fiscal el personal que esta autoridad requiera. Con igual conocimiento podrá el fiscal disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de reservadas. A su vez,
En este sentido, en este rol investigador, puede solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos en los términos que dispone el artículo 39, letra F. Ahí hay una primera hipótesis de prueba ilícita. Si ustedes tienen su ley a mano, pueden buscar el artículo 39, letra F. Letra F. Y encuentran cierta esta atribución. Solicitar colaboración de cualquier funcionario de los organismos servicios públicos de las municipalidades o de las empresas, entidades o sociedades en las que el Estado o sus empresas, entidades o sociedades o las municipalidades tengan aporte, representación o participación, quienes van a estar obligados estos órganos públicos a colaborar, a prestar esta colaboración, como asimismo a proporcionar los antecedentes que obren en su registro y que el fiscal nacional económico les requiera, aun cuando dichos antecedentes se encuentren calificados como secretos o reservados, de conformidad a la legislación vigente. Pero en este último caso, se requiere autorización del Tribunal de Defensa. Esa es la hipótesis de prueba ilícita que sale acá, que contempla este artículo. Si no, ¿cierto? Tenemos esta autorización de este tribunal, esos medios de prueba, esos documentos o demás antecedentes que obtengamos haciendo uso de estas facultades no van a tener valor en juicio. En el mismo sentido, se inclina el artículo, la letra G, el literal G, requerir a cualquier oficina, servicio o entidad, disculpen, refería a la letra anterior, que pongan a disposición del fiscal los antecedentes que estime necesario para las investigaciones, denuncias o querellas que se encuentre practicando o aquellas en que les corresponda intervenir. O sea, nuevamente es un auxiliar, ¿cierto?, de la Fiscalía Nacional Económica, los funcionarios y servicios públicos tienen que ayudarlo en las investigaciones que esté realizando. Este es interesante. Estamos hablando acá de la letra H. Solicitar ahora a particulares informaciones y antecedentes que estime necesario con motivo de las investigaciones que practique, a cualquiera de nosotros. Las personas naturales y los representantes de las personas jurídicas a los cuales el fiscal nacional económico requiera antecedentes e informaciones cuya entrega pudiera irrogar perjuicio a sus intereses, o a los de un tercero, podrán solicitar al Tribunal de Defensa que deje sin efecto total o parcialmente el requerimiento del fiscal nacional económico. O sea, aquí ya la cosa, ¿cierto?, se vuelve contenciosa. Me puedo oponer a esta entrega de información, pero para esto tengo que requerir del tribunal, ¿cierto? Tengo que hacer una solicitud al tribunal para fin de que éste deje sin efecto la orden impartida por la Fiscalía Nacional Económica. Esta solicitud tiene que ser fundada, o sea, tiene que ser datos sensibles, una estrategia comercial de una empresa, supongamos, cuestiones que estén resguardadas por confidencialidad, etc. Esta solicitud tiene que ser fundada y se presenta a la Fiscalía Nacional Económica dentro de 5 días, ¿cierto? Los 5 días siguientes a la comunicación del requerimiento, cuyos efectos se suspenden desde el momento en que se efectúe la respectiva presentación. El tribunal conoce de ellas, conocerá, ¿cierto?, y resolverá esta solicitud en la sesión más próxima con informe verbal o escrito del fiscal nacional económico y su pronunciamiento no es susceptible de recurso alguno. O sea, aquí le puede decir al fiscal, no, señor fiscal, ¿cierto? Deje sin efecto esta orden, por cuanto puede afectar intereses de la respectiva empresa que no son proporcionales en relación al beneficio que usted puede obtener utilizando o haciendo efectiva esta orden de entrega de antecedentes. Contra ese pronunciamiento no procede recurso alguno. ¿Qué pasa si la obtiene? Igual es prueba ilícita. Prueba que se obtiene con inobservancia de garantías fundamentales, ¿ya?, o con inobservancia, ¿cierto?, de la ley, y en ese caso es una prueba que no va a tener valor en juicio, no obstante puede ser importante. Es una hipótesis implícita de prueba ilícita. Ustedes ven que la ley no dice eso, pero cierto, lo podemos subentender, ¿cierto? Si hay una autorización, si no existe, y cierto, si el tribunal le ordena a la fiscalía no perseverar en esa orden y de toda forma igual esta autoridad insiste en la misma, ¿cierto?, el resultado de esa gestión no va a tener valor en juicio. Esa prueba no va a poder ser aportada a juicio en respaldo del requerimiento del fiscal para establecer algún hecho X como tentativa de la libre competencia. Requerir, asimismo, de los organismos técnicos del Estado informes que estima necesario y contratar servicios de peritos o técnicos. Se contempla, como usted ya veía en este 50H, perdón, 39H, hipótesis de obstrucción a la investigación, quienes con el fin, dice esta norma, de dificultar, desviar o eludir el ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía, esto es cierto, es para reforzar sus atribuciones,
le oculten información que haya sido solicitada por la Fiscalía o le proporcionen información falsa, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados mínimo a medio. O sea, estamos hablando aquí de 541 días, ¿cierto? De 541 días, ¿cierto? A 3 años. Esa, ¿cierto? Es un delito. Ya estamos hablando de una pena y de simple delito. Quienes, ¿cierto?, estén obligados a dar respuesta a las solicitudes de información efectuadas por el Fiscal Nacional Económico injustificadamente no respondan parcialmente, serán sancionados con multa de beneficio fiscal hasta de 2 unidades tributarias anuales por cada día de atraso. O sea, aquí no estamos jugando. Aquí hay una autoridad que tiene atribuciones y que si la autoridad las hace efectivas, los particulares o cualquier persona, cierto sujeto, público o privado, tiene que cumplirlas. Si no, se expone a sanciones, las más bajas multas, y si hay una obstrucción a la investigación, hay un delito, ¿cierto? Hay una sanción penal asociada. Esta, cierto, me interesa mucho para los efectos de la próxima evaluación que tengamos. Nuevamente, aquí en virtud de esta ley 20.361 del año 2009, tenemos una referencia especial para el delito de colusión. Ya que en casos graves y calificados, dice esta norma, estamos hablando acá de la letra N, me parece, si no mal recuerdo, claro, en casos graves y calificados de investigaciones destinadas a acreditar conductas descritas en la letra A del artículo 3º, colusión. ¿Cuál es la atribución? Solicitar, mediante petición fundada y con la aprobación previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, autorización al ministro de Corte de Apelaciones de Santiago, que corresponda de acuerdo al turno, para que Carabineros o la Policía de Investigaciones, bajo la dirección del funcionario de la Fiscalía Nacional Económica que indique, proceda a qué. Aquí estamos hablando de las facultades intrusivas a propósito del ilícito colusivo. Son facultades fuertísimas. Entrar en recintos públicos y privados y, si fuera necesario, allanar y descerrajar. Registrar e incautar toda clase de objetos y documentos que permitan acreditar la existencia de la infracción. Autorizar la interpretación de toda clase de comunicaciones. Ordenar a cualquier empresa que preste servicio de comunicaciones que facilite, dice, copia y registro de las comunicaciones transmitidas o recibidas por ellas. Importantes facultades. ¿Ya? Nuevamente acá tenemos una hipótesis de prueba ilícita. Esta prueba, como hemos dicho, es aquella que ha sido obtenida con inobservancia de garantías fundamentales. ¿Qué nos dice esta norma, el 39N, parte final? Nos dice que los resultados de las actuaciones establecidas en las letras N1 a N4 no podrán ser utilizados como medios de prueba en el procedimiento ante el tribunal cuando el desempeño o ejercicio de ellas hubiera tenido lugar fuera de los supuestos establecidos en la ley, o cuando no se hubieran cumplido con los requisitos para su procedencia, y así lo hubiera declarado el ministro de la Corte de Apelaciones que corresponda. ¿Ya? O sea, aquí no hubo una autorización previa del Tribunal de Defensa de la Competencia, ¿cierto? Ni menos, ¿cierto?, contó con la autorización del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago que corresponda a guardar turno. ¿Ya? El fiscal llevó a cabo facultades intrusivas sin la doble autorización jurisdiccional que se requiere. En ese caso, ¿cierto?, el resultado, por muy bueno que sea, no lo puede ocupar en juicio. Es una muy mala decisión del fiscal porque podría perder, ¿cierto?, si hace esto prueba de suyo, ¿cierto?, relevante para establecer los hechos ilícitos que pretende y que quiere acreditar. Asimismo, los antecedentes que obtenga en virtud del ejercicio de las facultades contenidas en esta letra no podrán ser utilizados por la Fiscalía Nacional en ninguna otra investigación, salvo que medie una nueva autorización judicial. ¿Ya? Importantísimo. Aquí hay una cuestión bastante interesante. Si ustedes revisan su ley, se van a dar cuenta de que hay remisión, tratándose de la Fiscalía, del ejercicio de la facultad de la Fiscalía, a la normativa procesal penal, al Código Procesal Penal, donde el Ministerio Público tiene, por supuesto, facultades muy importantes. Estamos hablando de las sanciones más importantes, las penales, que contempla nuestro ordenamiento jurídico. Hay aplicación supletoria de esa normativa a propósito de estas facultades. ¿Qué es lo interesante acá? Que nosotros no vimos nuevamente procedimientos, como ya advertimos en cápsulas pasadas, por una cuestión bastante razonable, ¿ya? Basta, creo, con los procedimientos que les controlé el consumidor. Si ustedes no están de acuerdo, podríamos ver procedimientos, pero creo que sería realmente agregar un contenido dificultoso, ¿cierto?, atendida a la etapa en la cual se está pasando este curso. No por la pandemia, ¿cierto?, sino que están en el tercer semestre, tomaron este curso,
y es un curso que tiene un contenido que requiere conocimientos procesales más o menos avanzados, y también civiles en muchos casos. Entonces esa es la dificultad intrínseca que tiene. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Que en materia de procedimientos, estos se encuentran regulados por este decreto ley 211, pero supletoriamente se remite al Código de Procedimiento Civil, o sea, procedimientos de naturaleza civil, inspirados por principios civiles, ¿ya? Escrituración, cierto impulso procesal de oficio, todo lo que ustedes saben. Pero, ¿cierto? El fiscal nacional económico se rige acá en estas materias por normas del Código Procesal Penal, de procesos penales, y se incorpora la institución de la prueba ilícita, institución que es penal, ¿ya? No que sea estrictamente penal, pero sí, cierto, lo tenemos en el proceso penal, en el proceso laboral también está, pero no en el proceso, cierto, antiguo civil, cierto, arcaico que todavía tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos aplicable esta institución allá de prueba ilícita? Esto funciona muy bien en materia penal, porque tenemos un tribunal, un juzgado de garantía, que lleva adelante una audiencia preparatoria, donde se estudian todas las pruebas que van a ser vistas por el Tribunal de Juicio Oral y lo Penal o en el juicio ante otro tribunal, ¿ya? Y el tribunal, este juzgado de garantía, ¿cierto? Si se establece que hay prueba ilícita, va a dejar fuera ciertas, ciertas pruebas, ciertos medios de prueba, ciertos resultados probatorios, por justamente, ¿cierto?, ser calificados como ilícitos o haberse obtenido vulnerando garantías constitucionales. Y entonces, quien va a conocer de ese juicio con la prueba que sí resultó admisible va a ser otro tribunal. Pero acá tenemos un solo tribunal, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Acá no tenemos, ¿cierto?, una audiencia preparatoria, o se rige, ¿cierto?, por normas muy parecidas a la del procedimiento declarativo civiles. Entonces, ¿cuándo el tribunal va a valorar la prueba ilícita? O sea, el mismo tribunal va a valorar por sí y ante sí, ¿cierto?, que hay prueba ilícita, ¿cierto?, en su sentencia definitiva. Y una cuestión, pierde cierto el sentido de la prueba ilícita. La prueba ilícita justamente está establecida para que en esa audiencia previa, esta prueba sea descartada, a fin de que el tribunal no se contamine con ella, ni siquiera llegue a saber que existía esa prueba, porque a veces puede ser, en el fondo, los medios de prueba pueden ser muy importantes, puede que el medio de prueba acredite efectivamente la conclusión, pero se obtuvo vulnerando garantías fundamentales, ¿cierto? No podemos perseguir cualquier cosa a cualquier costo. ¿Ya? El costo aquí es vulnerar garantías fundamentales, eso es intransable. ¿Ya? Entonces, lo que se busca es que el tribunal ni siquiera nunca supo eso, el tribunal que en definitiva conoció en el proceso penal. Pero acá, por mucho que el tribunal diga esta prueba fue ilícita, pero el tribunal ya se contaminó, porque hace el mismo tribunal. Ya, ya tiene la percepción de que ese documento acreditaba la colusión. Entonces, ahora, ¿cómo, cierto? Se descontamina de esa información y falla en un sentido diverso. Es súper complicado, porque aquí se hizo una mezcla de instituciones que no fue la mezcla más feliz que pudieron haber hecho. Lesionan derechos fundamentales, ¿cierto? La prueba ilícita reconocida en nuestra Constitución. De ahí que resulte todo razonable que sea un órgano jurisdiccional quien autorice previamente la ejecución de este tipo de medidas para que se entiendan legitimadas en esta sede. A destacar, antes de esta ley no existía esta prueba ilícita justamente porque no estaban en la facultad, no estaban en las facultades intrusivas, ¿cierto?, que se agregaron en el 2009. De hecho, se sigue remitiendo, como es lo que estaba comentando recién, el procedimiento a normas del CPC que no dicen nada al respecto, ¿ya? Aquí es importante que estas agencias antimonopolio, que es la Fiscalía, el órgano administrativo, cuenten también con la posibilidad de obtener evidencia material directamente. O sea, no solamente cuando se le entreguen las partes, por la delación compensada que vimos en la cápsula anterior, sino cuando él la obtenga, cuando existan presunciones serias de que se está en presencia en cartel. En la mayoría de las jurisdicciones que cuentan con programas de amnistía, las agencias están facultadas previa autorización para realizar allanamientos en la sede de las empresas bajo sospecha de colusión con el propósito de conseguir la evidencia. O sea, con estas facultades, decíamos, se lo decía yo en otras cápsulas, esto es un triunvirato aquí. Hay tres, ¿cierto? Hay una triada, podríamos decir, de la libre competencia más que triunvirato, ¿cierto? Hay una triada, ¿cierto? Una son las importantes sanciones. Otra cosa, importantes atribuciones investigativas de la Fiscalía. Y otra cosa, ¿cierto?, la delación compensada. Una triada perfecta en la persecución de los ilícitos anticompetitivos que coloca a partir de 2016 a nuestra legislación en los más altos estándares a nivel mundial. Contar con este mecanismo es fundamental, ya que potencia el efecto desestabilizador, como hemos dicho hartas veces, de la delación compensada.
pues las firmas se verán más dispuestas a desertar si tienen la amenaza creíble que la autoridad obtendrá las pruebas por otros medios. De este modo, la obtención directa de pruebas debe considerarse como una variable complementaria a la delación compensada. Otra atribución llamada a declarar o pedir la declaración por escrito o por cualquier medio que garantice la fidelidad de la declaración. Artículo 39, letra G. Ya, véanlo ustedes, ¿cierto? La idea de las clases no es reiterar toda la norma del artículo 39, ya es esquemática, es estructural. ¿Ya? ¿Qué pasa, cierto, si hay coacción? ¿Qué pasa? ¿Que lo obligan a declarar? Nuevamente estaríamos hablando de prueba ilícita, al parecer. ¿Ya? Suscribir acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos involucrados en sus investigaciones con el objeto de cautelar la libre competencia en los mercados. Esto era muy importante antes de que existiera la delación compensada. ¿Ya? La delación compensada vino de alguna forma a reemplazar esto, la posibilidad de suscribir acuerdos extrajudiciales, pero antes se suscribían. ¿Ya? Y de hecho, como no existía la delación, a través de esto se le daban ciertas ventajas, ¿cierto?, a las empresas que lo suscribían. Ya está regulado en el 39, letra ñ. Naturaleza son acuerdos extrajudiciales en el sentido que se negocian y se celebran fuera de la sede judicial sin perjuicio de que posteriormente deben ser conocidos, como dice esa norma, y aprobados por el tribunal para surtir eficacia antimonopólica. Los sujetos se celebran entre la Fiscalía y uno o más agentes económicos involucrados en la investigación, finalidad desjudicializar casos de competencia, es decir, permitir llegar a acuerdos extrajudiciales en términos similares a las soluciones alternativas a que puede llegar el Ministerio Público, acuerdos reparatorios, suspensión condicional en materia penal, contando siempre con la autorización del tribunal. Carácter preventivo. El acuerdo judicial de que da cuenta la letra ñ del artículo 39 de este decreto ley tiene por objeto prevenir una consulta, o un litigio antimonopólico, de ahí su carácter precautorio. Plurilateral, ya se celebra entre la Fiscalía y uno más agente involucrado. Carácter total, a través de este se puede lograr la terminación total de las investigaciones conducidas por la Fiscalía contra las personas involucradas en una investigación. Solemne. La solemnidad consiste en que un acuerdo extrajudicial en el orden de la libre competencia ha de ser formulado en un acta o documento escrito, puesto que solo de esta forma podrá el tribunal ejercer la actividad de conocimiento y aprobación prevista en el Decreto Ley 211. Así constituye formalidades ab solemnitatis la escrituración de la convención respectiva y la resolución aprobatoria que emite el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Rol acusador, rol investigativo, rol acusador, actuar como parte. Esto está en este mismo artículo 39. Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y los tribunales de justicia, con todos los deberes y atribuciones que le corresponden en esa calidad. Ante la Corte Suprema, el fiscal por sí o por delegado va a defender o impugnar los fallos del Tribunal de la Libre Competencia a través de un recurso de reclamación. Requerir del tribunal, otra facultad, el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y la adopción de las medidas preventivas con ocasión de las investigaciones que la Fiscalía se encuentre ejecutando. Interponer querella criminal por el delito establecido en el artículo 62, inciso sexto del artículo 39 bis. ¿Ya? Esta es muy importante. ¿Ya? Esta es muy importante. Vamos a leer solamente la parte respectiva porque es una pregunta que a mí me interesa siempre, una materia. ¿Qué dice? Las investigaciones por los hechos señalados en el inciso primero del 62, delito de colusión, solo se podrán iniciar por querella formulada por la Fiscalía Nacional Económica, la que podrá interponerla una vez que la existencia del acuerdo haya sido establecida por sentencia definitiva ejecutoriada del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, sin que sea admisible la denuncia o cualquier otra querella. O sea, solo una vez que tengamos una sentencia definitiva ejecutorial del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, la iniciativa exclusiva para la querella por el delito de colusión la tiene el Fiscal Nacional Económico. Imagínense, tremendo poder. Solo una vez que exista una sentencia ejecutorial del Tribunal de Defensa. O sea, evitamos la existencia de procedimientos paralelos y le quitamos claramente el poder al Ministerio Público en esta materia. Iniciativa exclusiva. Bueno, ahí estaba el artículo que estaba leyendo recién. Tiene que manejarlo. Rol promotor ya, de la libre competencia. Celebrar convenios, memorandos de entendimiento con servicios públicos y universidades en materia de cooperación recíproca. Convenir con otros servicios públicos, organismos de Estado, la transferencia electrónica de información. Ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre los bienes ya, y cosas que integren el patrimonio del servicio. Dictar instrucciones a las que habrá de sujetarse en el ejercicio de la atribución y en el cumplimiento de los deberes acerca de los que trata este artículo. Rol fiscalizador. Fijar los umbrales y recibir las notificaciones a que se refiere el artículo 48 del título cuarto. O sea, aquí estamos hablando del control
administrativo de operaciones de concentración que ejerce a partir de la ley 20.945. Importantísimo aporte, característica notable. Control de las fusiones. ¿Quién lo lleva? El fiscal nacional económico. ¿Quién se puede someter? Cualquiera. Cualquiera. Pero hay algunos que deben someterse obligatoriamente. ¿Quiénes? Los que superen ciertos umbrales de concentración que define ¿quién? La Fiscalía Nacional Económica mediante resolución. ¿Eh? Mediante cierta resolución. Creo que hoy día cierto estaba sobre el 1.800.000 UF, una cosa así. No me acuerdo exactamente, pero ese era el umbral, me parece que existía. Si sobrepasa ese umbral, es obligatorio que cualquier cierto tipo de acuerdo de concentración se someta a este procedimiento de revisión de la Fiscalía Nacional Económica, de control. Como una fusión, como cierto la adquisición o la toma de control de una empresa por otra. Bueno, todo acto entonces que suprima la competencia, en definitiva, de eso se trata. Y para esto tiene la facultad de fijar los umbrales, realizar estudios sobre la evolución competitiva de los mercados. Les dejé en Canvas una noticia, ya para que la vean, relativa al mercado de los notarios, que creo que la había comentado anteriormente. ¿Ya? Ahí realizó un estudio de ese mercado, bastante crítico a la Fiscalía Nacional Económica, con toda la razón del mundo. Y de ese estudio, ¿cierto?, nació una propuesta de reforma legislativa que después hizo suya el gobierno. Velar por el cumplimiento de sus propias resoluciones, emitir cierto rol de perito, emitir informes que le solicite el Tribunal de Defensa en los casos en que el Fiscal Nacional Económica no tenga la calidad de parte, proposiciones legislativas fundadas al presidente de la República, también le puede proponer, lean la letra Q que está ahí, le puede proponer que dicte normas que sean necesarias o que deroguen normas que estén entorpeciendo la libre competencia en el mercado. En este caso, los notarios, que se dicten normas, ¿ya?, que se estimen necesarias para fomentar una mayor competitividad en ese mercado arcaico, ¿ya? Las demás que señalan la ley, o sea, numerus apertus, como sustanciar el procedimiento de control de operaciones de concentración. Denuncias. Aquí, cierto, también se contempla un principio de oportunidad. Veamos este artículo 41. Denuncias que se hagan a la Fiscalía, hay un principio de oportunidad. ¿Qué dice? La Fiscalía deberá recibir e investigar, según corresponda, las denuncias que formulen los particulares respecto de actos que puedan importar infracción a las normas de la presente ley, sin perjuicio de remitir a las autoridades competentes aquellas que deban ser conocidas por otros organismos en razón de su naturaleza. O sea, la denuncia es una de las formas de dar inicio a la investigación. Para determinar si corresponde investigar o desestimar la denuncia que se formule, la Fiscalía podrá solicitar, dentro del plazo de 60 días de recibir la denuncia, antecedentes a particulares, como también llamar a declarar a cualquier persona que pudiera tener conocimiento del hecho denunciado. ¿Ya? Eso es importantísimo. Eso es cierto, una oportunidad. O sea, no toda denuncia la va a investigar, y esto también es compartido en materia penal. No toda denuncia, sino que denuncias que tengan base. Si no tiene bases, en el fondo le hace un apercibimiento. ¿Ya? Miren, cierto, su denuncia no tiene base, no me permite a mí realizar una investigación seria. Apórteme mayor antecedente, ¿cierto? O si no, derechamente, ¿cierto? No voy a continuar con esta investigación, la voy a desestimar. ¿Ya? Lugar de la denuncia, artículo 45. Importante, ¿cierto? Porque nosotros estamos fuera de Santiago. Las presentaciones de los particulares dirigidas a la Fiscalía Nacional Económica podrán ingresarse a través de las intendencias regionales o gobernaciones provinciales respectivas cuando el domicilio del peticionario se encuentre ubicado fuera de la ciudad asiento de este organismo. Si se tratara de presentaciones que deban hacerse dentro de un determinado plazo, se entenderá efectuar la fecha de presentación en la respectiva intendencia o gobernación. Eso es lo que les quería contar de la Fiscalía Nacional Económica. Ustedes pueden ahora darse cuenta de que tiene importantes atribuciones. ¿Ya? Atribuciones vinculadas a su rol investigador, que es por lo que existe, por supuesto, ¿ya? Realizar investigaciones. Dentro de esto, las atribuciones intrusivas y las manifestaciones distintas que yo les nombré, eso se los puedo preguntar, de prueba ilícita en este artículo 39. Y el problema que puede plantear, que también se los manifesté. Y por otro lado, ¿cierto?, el rol acusador, presentar requerimientos, ¿ya? También, una vez que adquiere convicción a través de sus investigaciones, es lógico que va a presentar su demanda, su requerimiento, su acusación. Y la propuesta de reformas legislativas, los estudios sobre la evolución competitiva de los mercados. O sea, hay bastantes atribuciones que comentar.
que a ustedes les pueden llamar la atención. También les puedo preguntar que hablen, que se refieran, que desarrollen alguna de estas atribuciones, las que ustedes elijan. Así que lean este artículo 39, basta la lectura y un poco pensar en el mismo, como con el caso de la prueba ilícita, o el fundamento de por qué se introdujeron estas atribuciones intrusivas que afectan garantías fundamentales, ¿ya? Que también lo comentábamos. Eso es lo que le quería mencionar, que estén muy bien y nos vemos.